dejar esto por aquí. César, ¿me escuchas? Hola. Bien, vamos a ir comenzando. Me gustaría saludarles. Tengo el agrado de saludar a todas y a todos quienes se están integrando. Para poder saber si están escuchando bien, les agradecería que me saludaran. Hola, hola. Hola, profe, se escucha súper. Ya, muchas gracias. Parece que dominan las mujeres en este curso, ¿eh? Bueno, hoy día vamos a continuar hablando de nuestro tema, que es la responsabilidad social. La asignatura en realidad se llama responsabilidad social corporativa, pero yo la planteo más bien desde la responsabilidad social personal, la responsabilidad social profesional y luego la, la responsabilidad corporativa, que se refiere más bien a instituciones, a organizaciones, ¿verdad?, como empresas privadas, y también otras organizaciones que son más bien de servicio. Entonces, es por eso que la primera parte de este curso yo la enfoco desde lo personal. Vamos a seguir hablando un poquito de eso, luego vamos a dar algunos aspectos muy breves del programa de la asignatura, que ya esta tarde va a quedar en Cibeduc, para que ustedes, los que estén interesados, revisen bien los detalles. Y también ya pienso, por lo que vi, que está la mayoría del curso inscrita, así que no debiéramos tener más problemas de asistencia. La semana pasada se registraron 16, pero hay muchos más que eso, entiendo. Entonces, Profesor, ¿sí? ¿será posible de cualquier forma que el programa lo pueda compartir la ayudante en el grupo WhatsApp? Porque habemos todavía algunos con serios problemas para poder inscribir ramos. Por supuesto, ningún problema. Yo se lo Vale. voy a entregar a Victoria, al igual que estas presentaciones PPT, por lo menos la próxima semana ya las van a tener disponibles. Y como digo, el programa, que ustedes saben que tiene muchísimos detalles, sobre todo de las competencias, del tipo de evaluación, la bibliografía, en fin, eso va a quedar ahí a disposición. Pienso que perderíamos mucho tiempo en estarlo explicando, así que voy a dar solamente un par de aspectos del programa. Vamos a comenzar. Voy a poner aquí una presentación para que no me vean la cara siempre. A ver si lo puedo abrir. Ahí está. Bien. Entonces, como les decía, el curso de responsabilidad social está planteado desde un enfoque ético y profesional, ¿eh? Vamos a meditar dos casos para que ustedes comprendan un poco la importancia que tiene desde el mundo de la comunicación este tema. Aquí en Chile, poco a poco, gradualmente, se ha ido suscitando un conjunto de comportamientos, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera elegante, inadecuados, ¿eh?, socialmente, y que han repercutido en muchas partes. Entonces, este caso, que ustedes seguramente lo conocieron por ustedes mismos, por la familia, bueno, es un tema que traspasa todas las capas sociales, ¿eh? Traspasa la vida en común de nuestra sociedad, de nuestro país. Entonces, si ustedes recuerdan el caso de la colusión, ¿verdad? Vamos a focalizarla ahora en lo que fue la colusión del papel tisué. Este caso, que es dramático en Chile desde el punto de vista de cómo nos van, ¿no es cierto?, generando esa rabia, esa decepción las empresas, fue destacado en la prensa internacional. Entonces, aquí ustedes pueden ver el país donde dice corrupción en Chile, la mafia del papel higiénico en Chile.
los mayores fabricantes del producto montaron un mecanismo para fijar el precio durante más de una década. O sea, no es una cuestión puntual, ¿verdad? Y lo que dice el texto, muy brevemente, ahí ustedes lo están viendo, dice: la Fiscalía Nacional Económica Chilena ha acusado a las dos principales compañías papeleras locales de haber montado un engranaje para repartirse cuotas en el mercado y controlar el precio del papel higiénico y otros productos de primera necesidad desde el año 2000 a 2011. Ese es el lead, ¿no es cierto?, que nos entrega El País allá en España de lo que pasa acá en Chile. Estoy citando un medio internacional para que, digamos, la perspectiva sea distinta a la comunicación pública nuestra. Dice después: la trama ha indignado a la ciudadanía, porque no se trata del primer escándalo de este tipo que explota en los últimos años en Chile, donde se han descubierto alzas de precios concertadas en medicamentos y pollos, en un país con niveles de alta desigualdad, de alto grado de desigualdad, donde el 1% más rico concentra el 33% de la riqueza. Este tipo de práctica resulta especialmente indignante. Ahí recalca ello este periódico, ¿no es cierto?, el tema de la indignación. Entonces, este caso, que seguramente ustedes lo conocieron, nos genera un problema muy radical. Hay un funcionamiento incorrecto del sistema económico productivo, del sistema de fiscalización, ¿verdad? Y entonces hay una práctica inmoral de lo que debe ser un buen sistema de intercambio de bienes y servicios. Conclusión de aquello es que la sociedad se siente, como dice el mismo periódico, indignada, ¿no es cierto? Se siente estafada por esto. ¿Por qué? Porque nos están afectando en nuestro diario vivir con este tipo de acciones. ¿Y qué pasa con eso? Que una comunidad, una sociedad, como consecuencia, se siente, como digo, con rabia, con ese deseo de protestar, ya no de una manera pacífica, como siempre se pide, que las cosas se pueden conversar, se pueden dialogar, sino que ya frente a un tema que viene siendo de años, ¿no es cierto?, que no es una cuestión que se le ocurrió a uno y por una vez y ha sido sancionado, sino que es una práctica constante, y por lo tanto eso genera una violencia social, ¿ah? Hay una violencia de quienes se sienten más afectados naturalmente. Dentro de la sociedad chilena, también esto de alguna manera nos indica que hay un porcentaje alto de población que se ve muy afectada porque vive diariamente de recursos limitados. Entonces, conclusión, hay una convivencia que está de alguna forma en riesgo. Esta convivencia, por la violencia que van generando estos casos, genera un riesgo. Y todo esto parte, como les digo, por un comportamiento inadecuado, un comportamiento inmoral de quienes están desarrollando este tipo de actividades. Por eso que aquí ustedes van viendo cómo se vinculan los hechos estructurales económicos de un país con la comunicación pública. Ahora vamos a ver otro caso. Este quizás tiene que ver con un tema que puede no ser tan, digamos, de afectación a todos, pero sí de alguna manera igual nos afecta como sociedad, ¿no es cierto? A ver si podemos avanzar aquí. Ahí está. Este es otro caso que, a propósito que estamos con las eliminatorias o clasificatorias al Mundial de Qatar, ¿verdad?, en algún momento también nos complicó mucho desde el punto de vista de la imagen internacional deportiva. Y esto ya no era solo de Chile, sino que eran de varios países. Aquí vamos a ver un tema de ética personal, ¿no es cierto? Aun cuando no nos llega directamente, pero sí igual nos afecta, cualquiera sea la relación que tengamos con el fútbol profesional. Sergio Jadue escapó del país el 7 de noviembre de 2015, mientras Chile jugaba contra Uruguay. Había estallado, ¿no es cierto?, el caso FIFA y el ex mandamás del fútbol chileno estaba involucrado. No solo había recibido 1,6 millones de dólares en soborno, sino que también dejó pérdidas por 24.000 millones de pesos en el fútbol chileno. Hoy permanece como testigo protegido del FI en Estados Unidos. Entonces, este caso
podríamos decir, obedece a una organización deportiva a la que administra el fútbol profesional chileno, donde se manejan muchos recursos, y a lo mejor una persona que simplemente es un ciudadano, un hincha de un equipo, bueno, a mí no me toca mucho, sí, pero nos toca. Por ejemplo, este grupo de dirigentes a la cabeza de este señor puso tal cantidad de trabas para que equipos nuevos se integren al profesionalismo, como es el caso de Deportes Valdivia, ¿verdad? Que le habían puesto una cuota altísima para poder ingresar, aun cuando haya ganado deportivamente el derecho. Entonces, ahí también había una especie de colusión, ¿verdad? De manejos interesados internos de un grupo para permanecer a cargo de esta organización y, naturalmente, hacerse de este patrimonio, digamos, de toda esta generación de recursos. Entonces, Hadwe, que lo podemos ver un poco más a la distancia, bueno, nos perjudica también porque además es una pésima práctica en el deporte todavía y la recreación. Además nos afecta a las regiones, a los grupos, a los equipos más pequeños, en fin. Hay un comportamiento incorrecto de un dirigente deportivo, un funcionamiento inmoral, ¿verdad? Que afecta a una actividad importante para el país y eso genera también un desprestigio internacional. Entonces, aquí estamos viendo cómo una persona, a diferencia del caso anterior, donde eran compañías, ¿verdad?, empresas, una persona también puede generar este tipo de problemas en una sociedad que es bastante futbolizada y genera con ello también un malestar profundo. Y finalmente veamos este otro caso, que ya tiene que ver directamente con nuestra actividad, que es el tema de la comunicación pública. Ustedes habrán escuchado, habrán leído a Isabel Allende, que es una escritora destacada nacional, ¿verdad? Hace pocos días incluso ganó un premio en España, un premio literario importante, y resulta que hace un tiempo apareció en la prensa europea, italiana, una noticia que impactó al mundo y sobre todo a nosotros. Murió escritora Isabel Allende. Murió escritora Isabel Allende. Entonces, cuando hay un personaje de esta potencia, ¿verdad?, literaria, cultural, y llega esa noticia a nuestro país o al resto del mundo hispano, ¿verdad?, que la conocen, la siguen, digamos, hay un impacto importante. El medio de comunicación había dado esta noticia, pero ese medio de comunicación que en realidad es el propio sitio de un periodista italiano, no es que haya tenido un error, es que él lo hizo a propósito. ¿Ah? Ustedes pueden ver aquí que dice el periodista Tommaso de Benedetti, así se llama, Tommaso de Benedetti, puso esta noticia porque a él le gusta mentir, me gusta ser el campeón italiano de la mentira. Entonces, desde la perspectiva profesional de la comunicación pública, De Benedetti está haciendo todo lo contrario, porque está emitiendo mensajes que generan angustia, preocupación, lo que ustedes quieran, y es simplemente por un tema de egocentrismo, creo yo, ¿no es cierto?, de egolatría, de querer estar él en primer lugar, ser visitado, ser leído, y ha hecho varios casos de esta naturaleza. Entonces, esto se hizo una entrevista, o el mismo diario El País de España le hizo una entrevista, y él con todo desparpajo dice, me gusta ser el campeón italiano de la mentira. Entonces, ahí hay como un contrasentido también de lo que nosotros estamos aquí inculcando, ¿no?, de que es la responsabilidad, el derecho a la información, el cómo plantearse frente a problemas que afectan a las comunidades, y aparecen personas de esta naturaleza que generan este tipo de informaciones falsas, lo que hoy día conocemos mucho como las fake news, ¿verdad? También en nuestro país hemos tenido muchísimos casos en los últimos años de este tipo de informaciones o noticias que circulan por el país. Por lo tanto, como ustedes ven, la responsabilidad social no es solo corporativa, sino que también afecta profesionalmente a nuestros medios de comunicación, afecta a las instituciones públicas, a las instituciones privadas.
Y ese es el tema que nosotros planteamos en la clase pasada. Para los que no tuvieron la ocasión de integrarse, muy brevemente nosotros hablamos que todo parte desde una ética personal, ¿verdad? Nosotros tenemos una ética personal que obedece a un constructo digamos, de nuestros valores, principios familiares, educacionales, culturales, que nos van dando un ethos, un planteamiento de cómo enfrentar la vida. Y luego está la ética profesional, pues ahí es cuando uno ya sale al campo de trabajo, ¿verdad?, a desarrollar una actividad que es vocacional, que le gusta, que quiere desempeñarlo con entusiasmo, y por lo tanto tiene que cumplir ciertos valores morales, o ciertas normas morales. Y hacíamos la diferencia de la conceptualización, porque en cierto modo se confunde muchas veces lo que es la moral con la ética, ¿no? Que hay por ahí alguna relación, indudablemente, pero en lo práctico se diferencia muy sencillamente de esta manera. Nosotros decíamos que la moral se aplica a un grupo como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar. O sea, hay normas sociales, ¿verdad?, que nos indican cómo comportarnos colectivamente en la comunidad, en la sociedad, en fin, educadamente, con cierto respeto a derechos que hay de las personas, la vida, ¿no es cierto?, la salud, en fin. Y eso se debe respetar desde el punto de vista personal y profesional, la moralidad del quehacer. Este es un tema que es muy tratado por la filosofía en muchos campos. Y también entonces está la ética. Y la ética en tanto proviene de la reflexión del individuo y de su propia manera de ver cuáles acciones son morales y cuáles no. Entonces, de alguna manera la ética estudia las normas sociales, ¿verdad? Y la persona que va observando esto, contemplando su entorno, las maneras que se dan políticamente, religiosamente, culturalmente, va tomando una posición frente a eso y esa es su ética. ¿Cómo me comporto yo frente a un ambiente social? ¿Ah? Y por supuesto el rol de la comunicación pública, que influye mucho porque es el que entrelaza toda la relación, la intrarrelación de las personas y de los grupos en la sociedad. ¿Ah? La comunicación pública es fundamental y por eso es que está instituida en casi todas las cartas cartas básicas, ¿no es cierto?, o constituciones, ya que estamos en el tema. Está establecida en la comunicación pública, en las constituciones, que este es un derecho ineludible, digamos, de toda sociedad, de tener una libertad de expresión y una libertad de información. Así es que quienes se encargan de eso, el periodismo fundamentalmente, y los periodistas y comunicadores sociales tienen que tener muy en cuenta todos estos aspectos que estamos señalando. Bueno, como les decía al comienzo, esta asignatura, cuyo programa lo voy a entregar al ayudante y va a quedar en Cibeduc también, tiene la siguiente descripción, un poco para que tengamos el contexto de lo que hablábamos. Esta asignatura propone que él o la estudiante se informe y adquiera conciencia en cuanto a que las personas en la vida habitual, como miembros de una comunidad o de un público, enfrentan diversas situaciones en las cuales son sujetos de influencia por parte de los medios de comunicación de masas y que ello exige comportamientos y competencias que permitan actuar con responsabilidad ética y propiedad. Propiedad en el sentido de manejar las técnicas de la comunicación, el criterio de la opinión pública y todo eso. Con este propósito se profundiza en el ámbito del sector organizacional, empresarial e institucional y de la comunicación pública, que deriva de sus comportamientos económicos, productivos y de incidencia en la vida social. Así está descrito el programa, ¿verdad? Y nosotros en este tiempo vamos a plantearlo desde estas cuatro perspectivas.
Es un curso teórico-práctico, en la medida que podamos vamos a hacerlo práctico, pero como estaba comentando al comienzo, tenemos que tener una perspectiva desde la responsabilidad social individual, ¿verdad? Donde haya un comportamiento personal y un comportamiento profesional. Ahí yo conversábamos la semana pasada con Vicente también de cómo uno enfrenta ciertas situaciones, porque yo tengo mi propia manera de mirar la vida y también está el tema de mi profesión. Si lo pudiéramos llevar por ejemplo, yo tengo una perspectiva cristiana, ¿verdad? Sin embargo, profesionalmente a lo mejor me voy a enfrentar a otras perspectivas filosóficas, religiosas. Entonces, en lo personal yo tengo mi posición, pero en lo profesional tengo que dar el espacio para que las demás también se expresen y tratar de analizar, ver cómo se generan estas otras, las situaciones de problemas que pudieran haber. Un caso muy concreto es el de los médicos. Los médicos, y acá en Chile hemos tenido un fuerte debate, ¿verdad?, frente al aborto. Hay una conversación, un diálogo social respecto al tema del aborto, y muchos médicos que son los encargados de realizar, ¿no es cierto?, esta operación, este aborto, lo que hacen ellos es decir, yo por mi ética personal, yo no puedo hacer esto, aun cuando el Estado, ¿verdad?, me diga que sí debo hacerlo. Entonces ahí hay lo que se llama una objeción de conciencia, pues yo tengo una posición frente a la vida. Y profesionalmente, a lo mejor hay otros médicos que también pueden pensar en eso porque hay como un contrasentido. Ellos juran buscar dar la vida, defender la vida, quiero decir, y hacer todo lo posible, pero por otra parte están de alguna manera teniendo que poner fin a una vida bajo causales que son muy atendibles, naturalmente. Aquí en Chile creo que son 3 las causales, ¿verdad? Entonces, el médico profesionalmente, aun cuando tiene una mirada frente a la vida personal, también puede hacerlo, en este caso, bajo ciertas circunstancias. Entonces, hay un conflicto ahí entre la ética personal y la ética profesional. Pero en el caso nuestro, como digo, es un tema bien importante, sobre todo ustedes que están partiendo, porque hay muchas, como decíamos en el programa, hay muchas influencias de diferentes aspectos. Por ejemplo, del campo político, ¿no es cierto? El periodista debe ser, desde mi punto de vista, lo más neutro posible, aun cuando tenga claramente y definida su posición política. ¿Para qué? Para que finalmente su trabajo le pueda dar la apertura necesaria a todos quienes viven en comunidad. Y no porque yo tengo una mirada política, yo soy de un movimiento, de un partido político, le niego a los otros la posibilidad de expresarse. Entonces ahí también hay un tema bastante complejo, y cuando uno al comienzo, como que cuando no tiene todavía toda la perspectiva de las cosas y se apasiona con una línea política, a veces se inscribe y hace militancia, y ese problema le va a perseguir por siempre. Entonces, para entrar a un campo político, por ejemplo, de una determinada posición, tiene que estar muy claro que va a ser para siempre, porque aun cuando después se retire y renuncie, siempre le va a quedar ese sello de haber pertenecido a la corriente política. Por lo tanto, esto es nada, cada cual sabe lo que tiene que hacer, pero el consejo es a estar muy seguro de dónde incorporarse. Igual en lo religioso, también hay muchas líneas religiosas, el catolicismo, los evangélicos, en fin, la posición de la masonería, en que muchas veces invitan, entusiasman a jóvenes profesionales para que sean parte más bien de una función, yo diría casi de relaciones públicas, ¿no es cierto?, porque ayudan mucho a ese movimiento o a esa orden, y después quedan un poco presos de aquello. Entonces, está bien, si alguien de alguna forma siente que esa es su decisión, lo puede hacer, pero con mucha información y teniendo la conciencia de que eso va a ser casi permanente.
no sé, pues hay casos en que mucha gente ha renunciado, gente importante, a políticos, digo, a partidos políticos, pero les queda el sello. ¿Ah? Entonces, aun cuando digan, no, yo ya me retiré de tal movimiento, de tal bloque, pero es igual queda el sello. Igual en el caso del periodismo, ¿no es cierto?, que desde mi perspectiva, al menos en los primeros años, uno debe tener plena libertad para moverse, para informar, para emitir opiniones, no estar sujeto a organizaciones o órdenes de algún tipo. Bueno, eso es lo que estábamos viendo, lo que estamos conversando ahora, y luego vamos a ver la responsabilidad de las instituciones públicas, que acá en Chile es un temazo, ¿no es cierto? Cómo nuestra organización política, pública, ha ido de alguna manera deteriorándose con la corrupción, ¿verdad?, con los problemas que hay de manejo del país, quizás si a partir de esta constitución que tenemos que no refleja lo que es un país, ¿verdad?, y por eso se producen muchas tensiones, y ahí el periodismo tiene un rol fiscalizador. Y más adelante vamos a ver también lo mismo, pero desde el punto de vista de las empresas y las organizaciones privadas, porque ahí naturalmente son importantes para que un país pueda generar sus recursos, su actividad y la gente tenga trabajo y todo eso, pero también hay que tener una cierta regulación. Hemos visto cómo en nuestro país, y el caso que les comentaba al comienzo, de las colusiones empresariales de grandes niveles, han causado un problema grande. Pero ojo que esto no es de toda la organización privada. Si aquí hay que, como les decía, hay que hacer la distinción de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y ahí también el periodismo cumple un rol fiscalizador. Y finalmente vamos a ver las organizaciones sociales, en las cuales, como las ONG, ¿no es cierto?, y otros tipos de ramas donde el periodista puede ser fiscalizador e incluso puede ser un promotor de alguna obra social. Ese es lo que llamamos el periodismo de servicio. Esa va a ser un poco la mirada que estamos teniendo de este tema. Luego pasamos un poco al rol del periodismo en todo esto, ¿no? El periodismo como un proceso de búsqueda y divulgación de información de interés general, sintetizado en lo que conocemos como la noticia, tiene un rol del deber ser, ¿no es cierto?, vinculado a observar permanentemente cómo funcionan correctamente las cosas. Yo les di una tarea, luego vamos a ir preguntando ahí a los casos. Para ver si encontraron algo relacionado también con medios de comunicación, con noticias, cómo observan que funcionan las cosas. Esta comunicación informativa aporta hechos, aporta ideas y datos confiables a la sociedad. O sea, cuando tenemos un sistema, un aparato de información pública responsable, ¿no es cierto?, aportamos hechos que son contrastados, que son confirmados, ideas también de distintas personas, líderes de la sociedad, no solo de la jerarquía, y datos confiables que están ahí en el desarrollo social. Entonces todo eso tiene una valoración por la sociedad y le asigna una credibilidad, ¿eh? En particular de los receptores de estos mensajes le dan una credibilidad al medio de comunicación y al periodista. Y en tanto confían en la ética profesional del o la periodista. Ese es el rol que nosotros tenemos, o sea, desde el punto de vista de la sociedad, y por eso que está instituido, como les decía hace un rato, en la Constitución política, no solo de Chile, prácticamente en todas, que el periodismo o la información pública es un derecho, ¿no? Y tienen que darse todas las condiciones para que la sociedad se informe, porque a la medida que tenemos una sociedad informada, las decisiones van a ser mucho mejores. Y en definitiva, entonces, cuando hay un periodista que es destacado, que aporta, es responsable, no engaña, no distorsiona. A veces puede equivocarse y uno puede reconocer que se equivocó en un dato o en el nombre de una persona o que no pudo contactar a otra persona, en fin, pero es honesto en decirlo. Entonces, eso es el mayor valor que tiene un periodista, su credibilidad. Por el contrario, cuando alguno no hace su pega bien,
pasa a ser una persona irresponsable entre las fuentes, ¿no es cierto?, que está interactuando, ya es calificado como un tipo que miente, un tipo que manipula, un tipo que pone lo que él quiere, que no se ajusta mucho a los datos más verídicos. Esto no tiene que ver con la etapa de interpretación u opinión. Estamos hablando acá, primero que nada, de un derecho a la información pública básica, ¿no? Así que ese es el rol del periodismo en esta materia. Yo les decía que vimos en la clase pasada algo de la distinción entre ética y moral. Para los que no pudieron estar, muy brevemente, ¿no es cierto? Una manera de recordar la diferencia entre moral y ética es que la moral se aplica a un grupo, como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar. La ética, en tanto, proviene de la reflexión del individuo, su propia manera de ver cuáles acciones son morales y cuáles no. Ahí él toma una posición muy propia. La diferencia entre ética y moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de determinado grupo social. Aquí, como les decía en la clase pasada, podemos observar al pueblo mapuche, que tiene sus propias formas, ¿no es cierto?, de organización, su propia moralidad. Podemos ver a los Rapa Nui, podemos ver a la sociedad chilena, las comunidades religiosas, en fin. Cada uno tiene normas que respetan, ¿eh?, como determinado grupo social. Sin embargo, la ética es el estudio y reflexión sobre esa moral, lo que le permite a un individuo discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso señala este filósofo Arrieta. Y por último, la ética se refiere a la afirmación de la conciencia individual autónoma o auténtica, reforzando el concepto, mientras que la moral a la esfera de la observancia de reglas impuestas por la sociedad. Esto lo dice Ortiz Millán de la UNAM. Estos y otros documentos donde están más explicitados estos detalles, los vamos a poner también a disposición, como este de la diferenciación que hace Eber Arrieta entre lo que es ética, ¿no es cierto?, aquí arriba, y moral, ¿ah? Lo que estábamos señalando, como una definición, lo que es esto, flexibilidad, excepciones, significado etimológico de las palabras, en fin. Esta tablita también les ayuda, ¿no es cierto?, a comprender esta forma de comportamiento que debemos tener desde lo personal, desde lo profesional y desde lo social. Ahora, ahondando un poquito más en lo individual, ya como para ir cerrando y pasar luego a las tareas, que ahí vamos a poder complementar esto, ¿no es cierto? Decíamos que el comportamiento personal como también profesional de alguna manera se sustenta mucho en la identidad que nosotros tenemos. La identidad de la persona es unívoca e intransferible. Se entiende también agregando factores psicológicos como la personalidad de un sujeto. Entonces, hay una distinción entre ustedes, incluso dentro de su familia, ¿verdad? Cada uno tiene una identidad que es unívoca. El padre, la madre, el abuelo, el tío, los hermanos, en fin. Y luego de producto de otros elementos, como los factores psicológicos, bueno, esa identidad a veces se complementa con la personalidad que puede tener una persona, que puede ser una persona más hiperactiva, o puede ser una persona moderada, o puede ser una persona que tiene otras conductas, ¿verdad? Entonces, la identidad primero es lo que a mí me presenta ante las demás personas como una unidad corporal, mental, que va a tener un desempeño y un respeto dentro del grupo. Y eso mismo yo tengo que tenerlo de las demás personas. Entonces, la identidad y en el campo de la comunicación es relevante, porque ese es como el sello, es el logotipo, ¿verdad?, de una persona que se desempeña públicamente. Y aquí ustedes han visto casos de personas que dicen, no, es que yo soy una persona que es celebridad pública de la farándula, y después dicen, no, mi vida privada no me la toquen, en fin. Bueno, ahí se produce un problema, porque si
tiene una identidad, es conocida, todo lo que haga públicamente, y ella se ha entregado a esa actividad pública, todo lo que haga va a ser motivo, ¿verdad?, de información. Así que ese es otro tema bien complicado. La identidad conlleva rasgos familiares, ¿verdad? El primer núcleo donde nosotros nos formamos es la familia o grupo, ¿no es cierto?, de relación muy cercana, donde hay ciertos principios religiosos, culturales, políticos, ¿verdad? Y eso nos va dando elementos para nosotros ir generando nuestra visión mientras vamos creciendo en un desarrollo natural de la persona. Hay valores, en fin. Y primero, y ya cuando salimos de ese núcleo básico que es la familia, pasamos a un núcleo más amplio que es la educación pública, ¿no? Y allí entonces empezamos a recibir otro tipo de elementos que complementan nuestra forma o nuestra mirada, nuestra identidad social desde el punto de vista de la educación y la cultura. Ahí aparecen las normas sociales de comportamiento, nos enseñan, ¿verdad?, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, en fin, la convivencia, etc. Entonces, ahí en la identidad y en la personalidad se van juntando estos elementos. Esto en la filosofía es lo que llaman un ethos personal, ¿cómo soy yo? Y ustedes deben conocer a muchas personas ahí que se distinguen por su manera de ser, como le dicen. También, como decía antes, en el desenvolvimiento de su vida social tiene una ética personal. Bueno, la universidad es un campo, se supone, de personas que tienen una alta ética y por eso son, de alguna forma, invitados a estar en estos espacios académicos, porque su comportamiento parte por una mirada y por un respeto a los demás y por un deseo de aportar conocimiento a la sociedad, ¿no? Luego, fuera de las universidades hay distintos tipos de desenvolvimiento, ¿no? Aquí, por eso les decía yo en la clase pasada que es un poco utópico a veces uno pensar que todos van a ser van a ser buenos o todos van a ser malos, ¿ah? Decíamos el caso de la inmigración. Bueno, hay que respetar la inmigración, pero eso no significa que todos sean buenos o todos sean malos. Como en la sociedad chilena, como en cualquier grupo social, habrá siempre casos, ¿no es cierto?, en que uno tiene que reconocer que hay ahí personas que tienen una ética distinta. Y bueno, las normas morales, como decíamos, que todos respetamos, o tratamos de respetar, la gente que tiene esta formación académica parte por eso, por su desempeño, por valorarse a sí mismo respetando normas morales. En la medida que yo respeto, me respeta. En la medida que yo utilizo adecuadamente mis instrumentos de comunicación, como el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje para mí, indudablemente que es un rasgo de identidad, pero al mismo tiempo es una herramienta de trabajo. Por lo tanto, siempre en mis cursos yo los invito y los motivo a que el lenguaje lo perfeccionen cada día, lo utilicen mucho mejor que cómo se utiliza, con modismo, todo lo que ustedes quieran, pero en la manera profesional es una herramienta, pero extraordinariamente importante. Si ustedes tienen un buen uso del lenguaje oral, escrito, audiovisual, como lo quieran plantear, por supuesto que sus mensajes, sus ideas van a ser mucho mejor recibidas. Y claro, ¿no?, todos tenemos también nuestro lenguaje propio, local, de amistad, en que podemos salirnos y hablar de cualquier manera, pero a veces llega a dar pena, digamos, a algunos periodistas que aparecen dando mensajes y no son capaces de hilvanar 3 palabras, ¿ah? Entonces eso yo lo considero como parte de la vida social y de la vida profesional un elemento muy importante. Y bueno, se dan varias instancias, como decía antes, para conformar nuestra personalidad. Entonces, completando estas ideas, yo los invito a que ustedes mediten desde ahora, ¿no es cierto?, lo que va a ser su comportamiento personal, su comportamiento profesional. Esto desde el enfoque de la ética, desde el enfoque de la moral pública. Hay varios documentos y pueden encontrar varios más en la bibliografía del curso, pero sobre este tema hay unos artículos bien interesantes, que no son largos, no son libros, son artículos,
sobre la distinción entre ética y moral de Gustavo Ortiz Millán, que ya lo citábamos antes, y diferencias ética y moral de Arrieta, ¿no es cierto? Y estos otros sitios, que incluso hay un video ahí muy, muy pedagógico para los que siempre tengan estas dudas. Por lo tanto, esa es la primera mirada de este curso, partiendo desde lo propio, lo profesional y lo social. Habíamos dicho, ya para pasar a otro tema ahora, que el curso va a tener unas evaluaciones. Entonces, a ver, ¿qué hora es? Ya. El curso va a tener 3 evaluaciones, un trabajo individual el 29 de octubre con un 30%, un trabajo dual al 26 de noviembre un 30% y un trabajo grupal al 18%, perdón, el 18 de diciembre con un 40%. Ahí completamos el 100%, el curso no tiene examen, ¿no es cierto? Y hay una asistencia obligatoria del 70%. Ahí está mi ayudante y yo con mis correos. ¿Por qué recalco esto? Porque para mí es importante que en estos trabajos ustedes puedan ir también expresando un poco las miradas que tienen sobre ciertos casos, sobre ciertos temas. El primer trabajo va, como les decía ahí, es para el 29 de octubre y voy a dar aquí algunas indicaciones. Esto se trata de un ensayo personal. Habrán escuchado mucho en el lenguaje académico, científico, que hay ciertos escritos de desarrollo personal y uno de esos se llama el ensayo. Así como están las tesis, ¿verdad? Está el ensayo. Y aquí, rápidamente para aclarar, la primera acepción que tiene ensayar es examinar o poner a prueba una cosa antes de usar de ella. El ensayar nosotros muchas veces lo miramos como el entrenamiento, ¿verdad? O ensayar una obra de teatro, por ejemplo, antes de presentarla. Bueno, en este caso es otra cosa. El ensayo es una obra o escrito generalmente breve, pero en que se trata de alguna materia sin el aparato ni la extensión de un tratado completo, ¿verdad? Por lo tanto, es como una síntesis, si ustedes quieren, de una publicación grande, de un libro, de un tema tesis, ¿no es cierto? Este ensayo es como una síntesis. Entonces, puede definirse un ensayo para los efectos de este esquema de la clase como un trabajo de síntesis que presenta a la comunidad científica el conjunto de los hallazgos de una investigación y que aporta a la ciencia nuevos conceptos, miradas y o enfoque a un determinado problema de investigación. Esta descripción la simplificamos a un trabajo que tiene los siguientes puntos. Esta es la estructura del ensayo que vamos a desarrollar nosotros. Un título, un resumen, una introducción, un planteamiento del problema, un marco teórico, un análisis, sus conclusiones, la bibliografía, notas, citas y referencias. Entonces, como ustedes están también en un nivel en que pronto van a entrar al trabajo de titulación, ¿verdad? Esto también les puede servir de alguna forma para ir justamente ensayando ese texto. Voy a poner un ejemplo que por ahí me apareció varias veces entre las tareas que ustedes inscribieron. El caso de Nabila Rifo, ¿no es cierto? Que fue tema en un matinal de bienvenido del canal 13, ¿no es cierto? Bueno, aquí ustedes, sobre este caso de Nabila Rifo, ustedes van a poner un título, por decir algo, el tratamiento inadecuado del caso Nabila Rifo, por decir algo, pero ustedes son más ingeniosos que yo. Luego, un resumen, ¿no? Un resumen de 10 líneas en el que digan, en tal época se suscitó un caso de una persona de tal lugar que fue tratado de esta manera y que ha merecido todas estas observaciones, etcétera, etcétera. Luego, en la introducción, como le digo, es casi una bajada de título, el resumen, ¿no? Es casi el título y la bajada de título o el epígrafe, ¿no es cierto?, de un tema noticioso.
Y luego viene la introducción, que sería un desarrollo un poquito más amplio del LEAD, con todo qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, quiénes intervinieron, en el caso de Nabila Rifo, qué dijo la justicia, todo eso. Y ahí ustedes finalmente plantean el problema. El problema de la falta, no sé, digo yo, a lo mejor pueden pensar diferente, la falta de profesionalismo del planteamiento del problema en un canal público, el derecho a la imagen privada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ustedes dicen, esto yo le veo este problema a este caso. ¿De acuerdo? Luego vendría un marco teórico, breve, por supuesto, en el cual ustedes pueden citar, deben citar, mejor dicho, aspectos que vimos aquí, que están en los documentos, de lo que es la moral, lo que es la ética personal, la ética profesional, buscar si quieren más información y analizar respecto al tema de la moral, de la ética y de cómo se comportan los medios. Ahí también está un trabajo que tiene Victoria sobre el Consejo Nacional de Televisión, ¿no? Que es el organismo que regula justamente todas las emisiones públicas. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su tarea? ¿Qué dijo respecto a este problema? Ahí también tienen otro elemento importante, porque este caso tuvo muchísimas denuncias, ¿no? Y entonces ustedes pueden citar. Finalmente, un breve análisis de ustedes que dicen, bueno, este es un caso más en Chile de una mujer en los medios de comunicación, que pasó con esto, otro. Y termina ahí para pasar a una conclusión. Mi conclusión personal es que se está haciendo un muy mal periodismo en televisión abierta, sobre todo en estos programas, qué sé yo, de conversación, que aducen ser periodísticos y en realidad son de farándula, no sé. Ese por poner un ejemplo de conclusión, ¿no? Entonces, ahí tendrían la parte final, una breve bibliografía de lo que han consultado y si quieren algún otro dato de citas, referencias. Esta es la estructura. Es un trabajo que va para organizar todo este contenido, ¿no? Y finalmente, entonces, hay un formato en el cual ustedes lo van a encasillar, porque tiene que tener también una forma esta publicación. El CIBEDUC, ya gracias al pedido de una compañera anteriormente, yo también se lo voy a pasar a Victoria, que es el modelo formal y estructural del reportaje, perdón, del ensayo personal. Entonces, ahí ustedes van a encontrar un modelo en lo que es la estructura. Los contenidos no tienen nada que ver porque es un trabajo de unos estudiantes de la carrera de lenguaje y comunicación, que yo les hago clases, y ellos son muy ordenados, utilizan muy bien el lenguaje, y entonces puse un formato de modelo para que ustedes se guíen por los pasos, ¿no es cierto?, la estructura. Los contenidos, como digo, no tienen que ver con el tema. Finalmente, el tema es libre. El tema es libre de lo que ustedes quieran plantear desde el punto de vista político, el punto de vista económico, del punto de vista moral, o sea, respecto a las religiones, por ejemplo, de los medios de comunicación. Ustedes tienen la libertad y ojalá busquen casos bien, como les dijera yo, poco conocidos, porque a veces con esta comodidad del tiempo que vivimos nos vamos a lo más que se ha circulado en los medios. Entonces busquen, hoy día tienen esta maravillosa herramienta de ir por cualquier lugar del mundo a encontrar casos en que a ustedes les llame la atención cómo han tratado, ¿no es cierto?, las situaciones de la vida social en comunidad. Eso es, pues, como primera parte de esta clase. Ahora dejo un pequeño espacio si alguien tiene alguna duda o consulta sobre lo que hablamos o sobre el trabajo, para luego pasar a las tareas. Profesor, yo tengo una Sí, duda. ¿Sí? En el ensayo, ¿puedo abordar el mismo tema que, por ejemplo, usé para la tarea? Sí, por supuesto, pero como te digo, ojalá no sea un caso muy recurrido, ¿no? Ya, entiendo. Si puedes encontrar uno, o sea, si a ti te parece que el que encontraste es novedoso, es importante que se conozca, bueno,
dale. Pero si es algo que ya está muy repasado en todos los medios, trata de buscar otro. Si no, sigues con el Ah, mismo. ya, entiendo, profe, vale. Profe, ¿Alguna otra duda? aquí Sí. yo ocupé el caso de Nabila Rifo, entonces Ah, muy bien. lo que mejor en ese caso me conviene buscar otro. Mira, mi opinión es que sí, porque está tan tratado el caso, ¿no es cierto? Pero si tú estimas que desde tu punto de vista le vas a dar un enfoque, le vas a aportar algo nuevo, excelente, ¿no? Pero si no, ve si hay algún otro caso, y si no encuentras algo mejor que ese, vas con ese. Bueno, profe, gracias. Ya. Muy bien. Bien, ¿alguna otra consulta o pasamos a ver cómo que nos expliquen brevemente los temas que inscribieron? Ya, pasamos. Voy a mencionar así al azar algunos que me llamaron la atención, para que en breves minutos, porque luego Victoria se va a integrar a hacer un aporte también a esta clase. No sé si está por ahí ya Victoria, todavía no, pero ya debe estar por llegar. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes, como decía recién, presenten el tema y luego den su comentario sobre lo que les parece adecuado o inadecuado. Partamos con Constanza Riquelme. ¿Está Constanza? Por ahí la veo. Sí, Constanza. profe, estoy. Ya, tú planteaste un tema de una colusión de 25 ginecólogos en Ñuble. Me llamó la atención esto porque es poco común que haya una colusión entre ginecólogos, gente que se supone tienen una formación bastante seria, ¿no? Ajá. Esto fue entre el 2015 y el 2016 que se destapó esta olla. Eran 25 ginecólogos de un total de 26 que había en toda la provincia de Ñuble. O sea, quedó solo uno fuera y se organizaron, digamos, en una asociación gremial de ginecólogos obstetras de la provincia de Ñuble, que finalmente se determinó que esta especie de organización se había generado única y exclusivamente para poder coludirse. Ah, Claro, ya. coludirse y tratar de ser lo menos, no sé, eh, lo menos evidente posible quizá. Ya, y bueno, ellos incurrieron en estas conductas colusorias y atentatorias a la libre competencia cuando fijaron aranceles mínimos para las consultas y los procedimientos quirúrgicos de esta especialidad en el sistema privado de salud, en las comunas de Chillán Viejo, Chillán y San Carlos. Y ahí fue donde la Corte Suprema expresó en su fallo que, bueno, la disolución de esta asociación justamente porque se determinó que había sido creada únicamente con el objetivo de poder adoptar estos acuerdos colusorios. Y después se fijó una sentencia que determinaba que tenían que pagar estos 25 médicos coludidos un total como de 42,5 millones de pesos, una cosa así. Y claro, revisando la lista, son médicos, Chillán al menos es una ciudad no muy grande, entonces los médicos, los más conocidos, claro, son conocidos por mucha gente, entonces revisando la lista, efectivamente son médicos a los que uno fue o que alguien más fue, y que obviamente siguen trabajando y cómo no, si al final eran que el 99,9% de médicos de la ciudad. Claro. Y hasta ahí el tema. Bien, me parece interesantísimo. Ahora, ¿cómo se supo de esto? Porque en realidad debe haber sido una orden secreta la que tenían ellos, por el único caso que no se inscribió, o por alguna otra denuncia de personas. Desconozco, profe, el detalle preciso de aquello, pero me imagino que pudo haber sido eso porque si estaban casi todos coludidos, la gente tampoco tiene noción de esto. La gente, digo, que paga por las consultas. A menos Así es. que alguien, claro, haya empezado a comparar y haya dicho, oye, en realidad no está calzando.
pero eso Ya. básicamente. Luego me gustaría que algún otro compañero o compañera pudiera opinar también de esto, pero tú misma, como te decía al comienzo, me gustaría un comentario. ¿Dónde ves tú aquí la irregularidad? ¿En qué aspecto? O sea, partamos de la base, creo yo, profesor, como decía usted, que se asume que profesionales del área médica hay un tema ético que quizás está más ahí, más presente que incluso en otras profesiones. Eso es lo que podría esperar uno. Estamos hablando de temas de salud. Coludirse es malo en cualquier ámbito, pero estamos hablando de, no es el confort, no son los pollos, son temas de salud. Así es. Entonces, claro, me imagino que la tentación de haber generado más ingresos fue mayor, y lamentable siento igual que yo me imagino que a lo mejor más de algún profesional de estos que estaba involucrado en este tema, a lo mejor en algún momento pensó que no era lo correcto, pero bueno, si el de al lado se suma y el de al lado también y el otro también, ya, ¿qué más va a hacer? Nadie se va a dar cuenta, algo así creo yo que pudieron haber pensado. Sí, Constanza, ahí das en el clavo porque muchas veces esto de que si uno lo hace y ya el grupo lo está haciendo, yo me siento como obligado a hacerlo también, ¿no? O Eh, respaldado un poco, claro. Respaldado, claro. Bueno, muy original tu caso. Me gustaría saber si, porque tiene varias connotaciones, pero si alguien más de los compañeros o compañeras quiere opinar sobre lo que ha escuchado. Nadie tiene opinión. Bueno, mira, como digo, ahí también hay un tema de comportamiento, de daño a la fe pública, que se llama, que tú lo señalas muy bien, porque nosotros como sociedad, así como confiamos en los medios de comunicación y en los periodistas, también confiamos en la gente de la salud, ¿no? Y ha sido muy Claro. reconocida en todo este tiempo. Entonces, el hecho de este pequeño grupo, ¿verdad? Porque son 16 personas en Chillán, causa un daño enorme a toda esa profesión en el país, porque uno podría inmediatamente pensar, bueno, otros médicos también lo deben estar haciendo, en mi ciudad también, en otras especialidades también, ¿te fijas? Entonces, no es que solamente la justicia haya dado una sanción ahí, sino que además ellos han generado un daño que se va extrapolando y que es inmedible, nadie sabe hasta dónde puede llegar. Y claro, el desprestigio, que es lo peor que puede tener un profesional, llega. Yo no sé cómo estarán ahora esos profesionales allá, con qué cara atenderán a la gente después de haber de haber sido sancionados públicamente, ¿te fijas? Entonces, si tú vas a ver a algún ginecólogo, lo vas a mirar a la cara primero que nada y vas a pensar, vas a tener ya una opinión preconcebida por sus actos. ¿Mm? No, y creo yo, profe, que igual, no sé, entre que tenemos mala memoria y no es tan difícil moverse de lugar y poner, no sé, irse a trabajar a otra región, porque me estoy acordando que hace poquito visité a un cardiólogo y este médico, cuando lo busqué en internet, me enteré después que estaba investigado por cohecho en ¡Oh! Concepción. Claro, Entonces, sí, es cosa de cambiarse de región sí, y seguir, que es lo así es. lamentable igual. Bueno, ahí en todo caso hay una observación también del periodismo, ¿verdad?, que tiene que aportar en este caso. Bueno, dejémoslo ahí, muy bueno el tema, Constanza. Otro que me llamó la atención es el de Mónica Vargas. Está por ahí Mónica. Mónica Vargas planteó un tema de la eutanasia en Francia. Sí, profesor. Si lo puedes también resumir y comentar. Okay. Bueno, igual quiero dejar en claro de que esta no es la primera vez que Francia ha tenido como un caso más o menos polémico de eutanasia, como para dejar en claro el contexto. Bueno, esta noticia trata sobre Alain Koch, que es un ciudadano francés de 57 años que, bueno, tiene una enfermedad desconocida y que lo mantiene postrado desde hace 34 años.
Entonces, bueno, en resumen, esta afección lo que hace es que sus arterias, entre comillas, como que se peguen y le provoquen isquemia, lo que hace que no le llegue la suficiente sangre a los tejidos y a los órganos y estos posteriormente mueran y no funcionen. Ya. Entonces, bueno, debido a esto, él ha sufrido desde los 23 años, una larga vida con mucho dolor postrado. Él no se alimenta por sí mismo, todos sus órganos están conectados literalmente a tubos. Entonces, en realidad, él dice que no tiene una calidad de vida, en realidad él no está viviendo, ¿no?, en ese sentido. Entonces, ya el 25 de agosto de este año, porque el caso es muy reciente, él solicitó al gobierno francés practicarse una eutanasia para tener una muerte digna, sin sufrimiento, etc. No obstante, dicha petición fue denegada porque si bien desde el 2016 en Francia uno puede pedir una sedación profunda para poder morir sin dolor, pero esta solamente es válida como cuando estás a pocas horas de morir y que cuando ya es inevitable. No es en el caso de Alain, que mientras esté conectado a todos esos tubos puede vivir hasta cuando el cuerpo le resista. Entonces por eso se le denegó. Ya. Entonces, a modo de protesta también, él quiso detener su tratamiento por su cuenta y hacerlo público a través de las redes sociales, a modo de explicar o de ejemplificar el dolor que le produce vivir así. Claro. Pero no obstante, bueno, les clausuraron las redes sociales de primera, porque claro, no, va a ser un poco chocante verlo morir a través de una transmisión en redes sociales, claro, pero también no pudo dejarse morir porque la suspensión de la alimentación, de la hidratación y de los medicamentos, salvo los analgésicos, aún así fue insoportable hacerlo por sí mismo, suicidarse, por así decirlo, porque hay una diferencia entre la eutanasia y el suicidio, pero fue tan insoportable que tuvo que reiniciar el tratamiento y posteriormente le anunció que lo iba a reintentar hacer. Ya. Y aquí pasa algo interesante, porque si bien yo puse en mi descripción de que era éticamente reprochable, pero si uno lo ve desde el punto de vista, desde la legislación francesa, está correcto. Porque claro, ahí tienen toda una política de los cuidados paliativos, de que hay que cuidar la vida, todo lo demás, pero en el fondo es una persona que está pidiendo a gritos querer morir. Porque, claro, entonces, en el fondo es eso, la eutanasia siempre surge esta discusión, y todas las personas que la han pedido, en el fondo es lo mismo, de que son enfermedades que claramente no tienen cura, ya que ni los cuidados paliativos les sirven en realidad. Llega un punto en que los analgésicos ya no son como efectivos y es dejarse hasta que resista el cuerpo, al fin y al cabo. Entonces, es eso. Y bueno, esto es una discusión que se puede extrapolar a cada país también, porque siempre está como el deber de resguardar la vida, pero en realidad hay veces en que una vida en esas condiciones tampoco es vida, pues él está postrado desde los 23 años, desde casi nuestra edad en realidad, imagínense. Claro. Oye, Eso. es un tema muy sensible que se discute en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Que el derecho a la vida y también el derecho a la muerte. Pero claro, en el caso que tú mencionas, si lleva más de 34 años, dijiste, ¿no? En esas condiciones, y no solo él, sino que me imagino yo, su familia debe estar muy complicada con su tratamiento. Claro, uno se plantea el dejar hasta ahí la vida. Y yo he leído algunos casos en que son pocos comentados de que cuando una persona está en esas condiciones y pasan muchos años, igual que el estado de coma, por ejemplo, me acuerdo de Cerati, no sé si se acuerdan ustedes, un artista de Soda Stereo, Argentina, Sí. que estuvo muchísimos años en coma. Entonces, algunos plantean que ahí, desde el punto de vista social, por llamarlo así, se está extendiendo la vida artificialmente, ¿eh? Y no se deja de alguna forma que el propio organismo y la propia decisión personal termine con su vida. Entonces, si yo estoy muy enfermo de algo, de cáncer, por ejemplo, yo pido que me ayuden, ojalá pueda superar la enfermedad, entre paréntesis, como ha sido mi caso. Pero si yo no veo que no tuviera ninguna perspectiva de poder volver a vivir, bueno, simplemente déjenme hasta donde yo pueda llegar nomás y ayudarme quizás con los dolores, ese tipo de cosas. Hay algunas posiciones, porque lo que plantea la eutanasia es distinto, es terminar inmediatamente, ¿no es cierto?, con la vida de la persona. Y eso es complicado.
Claro, o sea, igual, un poco igual falta información porque como le dije, la eutanasia no es suicidio, o sea, hay todo un resguardo médico, psiquiátrico que se hace antes, se prepara la familia y se trata de generar un espacio cómodo para que esto también suceda, entonces siento que Claro. igual hay que cambiar un poco como la manera de explicar de qué se trata la eutanasia, porque en el fondo igual aplicar un sedante tampoco es como muy amigable como lo presenta la eutanasia en los países en los que está correctamente legislado también. Así es. Bueno, yo tenía un director de un medio que me decía, mira, siempre hay 4 temas que están en el interés público a través de los años. El suicidio, la eutanasia, el aborto y el otro no me acuerdo, pero hay 4 que siempre se vienen a discutir de lo que es incorrecto, lo que es correcto. Y bueno, y sobre eso mandaba a buscar temas periodísticos. Bueno, gracias, Mónica. Pasamos a un tercer caso. A ver, algo de actualidad. Víctor Bárcena está por ahí, Víctor, que planteó el tema de que los carabineros niegan haber empujado al joven en el caso del Mapocho, ¿no es cierto? Víctor. ¿No está? Ya. No está. También Isabel Leinbock, ¿está? ¿No está Isabel? Sí, ahora sí. Ah, ya. Bueno, Isabel nos planteó otra cosa que también es muy llamativa, ¿no? Que es el robo de un medicamento para el cáncer en niños. Claro. Esto pasó en México. Brevemente, dinos qué pasó. Sí, hace un par de días, recién el sábado 10 de octubre, bueno, o sea, el 7 de octubre se llevó a cabo el robo, el 10 de octubre el gobierno mexicano lo confirmó, y el punto es que, claro, se robaron medicamentos oncológicos para niños directamente de la fábrica, de las instalaciones de la empresa que fabricaba los medicamentos. El punto es que el número de medicamentos que se robó fue muy grande, o sea, no fueron un par de medicamentos, es un número que realmente afecta a la población mexicana en general, y claro, se roban para posteriormente venderlos en el mercado negro y todo eso. Y fue un acto bastante violento porque las personas llegaron al lugar, llegaron en 3 vehículos, creo que eran 2 camiones, una camioneta, llegaron armados y robaron. Yeah. Bueno, y básicamente ese fue el hecho. El punto es que, claro, aquí uno cuestiona en el fondo, o sea, yo cuestiono como la ética personal de estas personas porque no les importa en el fondo pasar a llevar a los niños, que son los que necesitan los medicamentos, y a la vez a los padres que cuando los hijos están enfermos de esta manera la preocupación es máxima, es literalmente máxima. Entonces, que pensar que ellos se van a quedar sin eso, al menos por un tiempo, es súper angustiante para ellos. Eso básicamente. Por supuesto, es un tema, también en Chile el tema de los medicamentos es controversial porque son carísimos, ¿verdad? Y Claro. imagínate tú lo que significa, quizás para personas como yo que ya tenemos nuestra vida casi cumplida, pero niños que están partiendo, que tienen todas las expectativas ellos y sus padres, que le hagan este daño, y como dices tú, si es un robo masivo, eso es lo que llama la atención, Claro. porque generalmente hay robos, hormigas, sacan algunas cosas, pero que esto sea a ese nivel, o sea, también refleja las condiciones en que el país y esos laboratorios, me imagino yo, están resguardando esos productos. También, claro. Y bueno, en el fondo esto también tiene que ver un poco con el tema de que ellos están como que no, están como fuera del comportamiento moral, digamos, de la sociedad en sí, porque realizan una actitud que es súper mala, que es reprochable, ¿cierto? Y en el fondo el hecho de robar tal cantidad y generar desabastecimiento va a causar que las personas que al menos tienen la posibilidad económica de comprarlos van a pagarlos, por sus hijos van a pagarlos. Entonces Claro. vendría a ser como un segundo como pensamiento malo, por así decirlo. Primero el robo y segundo la disposición a venderlos a precios tan caros. Así es, un daño muy, digamos, inimaginable a este tema. Ya, pues, muchas gracias Isabel. Desgraciadamente nos va quedando poco tiempo, así que voy a dejar ahora, si está Vicente Virque, que me mandó un título bien enigmático.
1000 Sí. líneas de mentiras. Es el título de un libro, la verdad. Sí, Lo que me pasa da es que el impresión, caso ¿no? es el caso de un periodista alemán que se llama Klaas Relotius, ¿Ya? que trabajaba para el Spiegel, para la revista alemana Spiegel, que es en el fondo, Claro. si uno quisiera hacer la comparación, es como la revista Time de Alemania, Ya. ¿no? Un medio muy, muy reputado, y que durante años fue un periodista freelance para Spiegel, que el 2018 empiezan a surgir cuestionamientos respecto de los artículos que él publicaba, o más bien que publicaba Spiegel bajo su nombre, cuando dos ciudadanos de una ciudad de Estados Unidos, respecto a la cual él había escrito un artículo, ponen en cuestionamiento los datos que él está publicando. Ah, ya. Y con esto surge en el fondo una especie de efecto dominó, y se comienza en el fondo a revisar todos los artículos que él había escrito, y se descubre que de los más de 60 artículos que él escribió, la gran mayoría estaban falseados, tenían algún nivel de falseamiento de datos. En el fondo del falseo iba desde la fabricación de fuentes primarias hasta falsos testimonios, recuentos de cosas que él nunca había visto. Entonces, y quedó la embarrada, y el Spiegel lo echó, y lo notable es que él era un periodista muy reputado, había ganado 4 veces, creo, el premio de una institución que se llama Reporter Forum en Alemania. Ah, ya. El 2016 ganó el Premio Europeo de la Prensa, Fíjate. y fue en el fondo un caso muy, muy particular, o sea, muy específico, o sea, muy, muy emblemático en Alemania de falta a la ética periodística. Correcto. Es muy bueno el tema. ¿Tú sabes qué pasó después con si la revista Spiegel denunció a sí misma lo que había pasado? El Spiegel echó al periodista y se comprometió a revisar todos los artículos que él había escrito. Ya. Esto pasó el 2018, el 2019 Spiegel informó que llevaban, no sé, como 40 de los artículos verificados. Ya. Oye, eran hartos, ¿eh? Y que la gran mayoría efectivamente tenía algún nivel de falseo de datos. Bueno, muy interesante lo que planteas, Vicente, porque ese nos atañe directamente lo que yo señalaba en un comienzo, de que el desprestigio, la falta de credibilidad es la peor espada que podemos tener. Muchas veces por comodidad, este periodismo indoor, que le llaman, ¿no es cierto?, de la imaginación, desarrollar temas, al final, hoy día, como hay una libertad de búsqueda de información, puede ser en cualquier momento pillado. Esto también en nuestro país ha pasado con casos periodísticos, con portadas, ¿no es cierto? En los canales de televisión se han utilizado imágenes que no corresponden, etc. Yo me acuerdo en particular de un caso en La Tercera, un periodista que había entrevistado a un español que nunca lo entrevistó. Sí, fíjate. Entonces, sucede en muchas partes. Yo no sé si es por comodidad o porque piensan que no los van a pillar, etcétera. Así es que muy buen tema que nos llama a la reflexión también. Aunque sea modesto nuestro trabajo, hay que hacerlo honestamente. Ese es el concepto, honestidad, nobleza. ¿Eh? Yo me imagino que en realidad no nace del dolo la intención original de hacerlo. Me imagino que en el fondo, no sé, pues, muchas veces los periodistas trabajan con deadlines, con entregas fijas, y pucha, para salir del paso, entregáis una vez algo como que no reporteaste tú, sino que investigaste, claro, como usted dice, domésticamente, claro. y agarran confianza, y si tenéis un editor que no se va a dar la pega de verificarte todo, claro, en algún momento vais agarrando vuelo, y como este hombre termináis siendo más reputado y te creen todo lo que decís, ¿no? Claro. Bueno, eso pasa mucho con el copy-paste que hay ahora, que no se cita. Si en
en los trabajos también tú puedes ocupar a otros, pero la idea es citar y reconocer que la investigación es de otras personas. Pero claro, muchas veces la presión del medio, pero yo creo que en este caso, por el nivel de esa revista alemana, yo creo que él lo hacía para mantenerse en el primer plano, ¿no? Tú sabes que al igual que los literatos, hay cierta época en que uno le baja la imaginación, el sentido de búsqueda por cualquier problema. Entonces, para no perder el nivel de competencia, entre comillas, que tiene, muchas veces se acude a estas cosas. En el ámbito de los trabajos de la universidad, espero que ustedes no sean así, se discute mucho esto de que los estudiantes buscan, pegan, copian y no desarrollan su propia investigación. Yo digo, bueno, es parte de lo que pasa, pero al final se hacen un daño a sí mismos porque no desarrollan la capacidad de investigar, ¿no? Que después en el mundo práctico, en el mundo de las empresas, en el mundo del periodismo, tienen que desarrollarlo. Entonces llegan con desventaja frente a otros que sí lo hacen. Bueno, Vicente, buen tema y nos da pie para pasar a la última parte de hoy, que tiene que ver justamente con que hay unos códigos de ética, ¿no? Hay códigos de ética profesional, fundamentalmente los colegios profesionales, los médicos, los periodistas, los abogados tienen su código de ética y se autorregulan, ¿no? Antiguamente se regulaban los colegios profesionales respecto al comportamiento de sus miembros, de la orden, ¿no? En la época de la dictadura, lamentablemente, se terminó la obligatoriedad de ser colegiado y por lo tanto cualquiera podía ejercer el periodismo y, bueno, libremente hacer lo que quiera sin más que la ley, ¿no es cierto?, de estar sujeto a las leyes que corresponden. Pero en otras épocas los colegios, para tratar de mantener el desempeño, siempre tenían un código de ética. Hoy día en el Colegio de Periodistas de Chile existe ese código de ética y hay algunos párrafos que son muy interesantes. Entonces sobre eso le voy a solicitar a Victoria, que veo que está por ahí ya, para que nos hable un poquito de este tema. Gracias, Victoria. ¿Les voy a compartir pantalla? Sí, ¿puedes tú hacerlo? Sí. Ya. O sea, si es que está habilitada la opción. Sí, sí está. ¿Lo Ya. ven o no? Sí, ahí lo estamos viendo. Ya. Ponle la... Bueno, el colegio les parto hablando un poco del Colegio de Periodistas, que se fundó el 11 de julio de 1956. ¿Puedes poner la perita, la copa, digo? ¿Cómo? Poner la copa para que ocupe la pantalla completa la diapositiva. Ah, ya. Sí. Está aquí abajo. No, sí, sí, que está tapando el... Ah, sí puede, si no, igual se ve ahí, pero... Ahí sí. Ahí estamos bien. Ya. El Colegio de Periodistas, como les dije, se fundó en el 11 de julio de 1956 y actualmente la presidenta del Consejo Nacional es Natalie Castillo Rojas y la del Consejo de acá de la región de Los Ríos es Jimena Rebolledo Ríos. El propósito del Colegio de Periodistas o su objetivo es la promoción de la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión de prensa y de información en el marco del respeto integral de los derechos humanos contemplado en la Declaración Universal de los mismos. Y esta es la parte importante. Igualmente le corresponderá regular el ejercicio ético de la profesión, promover la racionalización, desarrollo y protección de la profesión de periodista y velar por su regular y correcto ejercicio en defensa de su dignidad. Con este objetivo y propósito, y al ser actualmente la única entidad que reúna a todos y todas las periodistas de Chile, es que el Colegio de Periodistas tiene un código de ética. El actual código de ética, que está vigente en la actualidad, fue aprobado durante el 15º Congreso Nacional que se realizó en Arica entre el 25 y 26 de abril, que está desde el año 2015. Y el primer apartado de este código de ética es la introducción, que en sí en la introducción nos habla de la ética y de la responsabilidad social que debiésemos tener todas las y los periodistas y comunicadores sociales.
Y aquí yo rescaté como los puntos más importantes de este apartado bajo mi criterio, aclaro eso. Y puse el primero, que la ética periodística, bueno, es como la definición de qué es la ética periodística, que es la ética periodística, la definición teórica y la aplicación práctica permanente y obligatoria de normas conductuales, valóricas y de procedimientos establecidas en el presente código, que deben observar los miembros de la orden para que su actuación profesional sea correcta y socialmente valiosa. Esa es como la labor del Código de Ética del Colegio de Periodistas. Y el siguiente apartado lo destaqué porque a mí me parece importante, que nos dice que quienes ejercen el periodismo son importantes agentes socializadores que tienen influencia en la formación de valores, creencias, hábitos, opinión y conducta de los distintos estamentos de la sociedad. Lo destaco porque yo siempre he considerado importante que como periodistas y comunicadores sociales tengamos en consideración que nosotros somos creadores de imaginarios colectivos y imaginarios sociales. Por consecuencia, somos generadores de la realidad y de lo que la gente percibe como realidad. Pongo el caso, por ejemplo, que como lo más ejemplificador bajo mi perspectiva, es la noción que tiene la gente, o el estereotipo, mejor dicho, del pueblo nación mapuche, bajo el alero de la cobertura que le dan los medios de comunicación masivos a lo que ocurre en Wallmapu, por ejemplo. El concepto conflicto lo ponen siempre. Claro, hablan de conflicto del pueblo mapuche, siendo que el conflicto lo tiene el Estado chileno para con el pueblo nación mapuche. Pues aquí ejemplifico con lo que ocurrió con la Operación Huracán, donde se le dio cobertura prácticamente 24/7 a todo lo que ocurrió, y le daban, y le daban, y le daban, y después cuando se demostró que fue un montaje, no tuvo esa misma cobertura desde los medios de comunicación para dejarle en claro a la gente que todo lo que dijeron, que prácticamente era una célula terrorista la que estaba en el territorio mapuche, lo dejaron así como fue un montaje y ahí quedó. No le dieron más cabida ni nada. Y también con lo que ocurrió con Camilo Catrillanca, que también tuvo como un revuelo similar, pero tampoco después, cuando se aclaró, tuvo como la misma cobertura en relación al otro. Bueno, aquí también estos dos son reportajes de Ciber, que Ciber se podría decir que es como tiene como una ética y responsabilidad social más apegada a este código, pues. Se podría decir que él actúa bajo este código, ese medio. Bueno, otros que destaqué desde la introducción son estos dos puntos, que uno nos dice que la responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen bajo todas las circunstancias en conformidad con el sentido ético personal y asuman el papel que desempeñan en la información transmitida, no pudiendo escudarse en los criterios impuestos por quienes controlan los medios cuando no se informa con verdad y objetividad. Y el segundo, que también me parece bien importante que tengamos claros, es que el compromiso del periodista con la sociedad y su deber de entregar información verificable a la ciudadanía es irrenunciable, y es su obligación impedir que bajo ninguna circunstancia, ya sea por presión editorial, publicitaria, política o económica, esta sea alterada. La omisión, manipulación o falseamiento de la información es una falta grave que atenta contra la esencia de la actividad de un o una periodista. Victoria, perdón, sí, un comentario cortito. Este párrafo es un poco lo que hablábamos hace un rato, pero también aquí quiero resaltar que ahora que se está discutiendo una posible nueva constitución, ¿verdad? Este tema no puede quedar aparte, debemos tenerlo presente, que es irrenunciable, ¿no es cierto?, impedir que se difunda lo que la ciudadanía requiere en cuanto a información. Ahí a veces es complicado porque hay presiones editoriales, publicitarias, políticas, económicas. Por ejemplo, sé que en Puerto Montt a lo mejor hay algún compañero o compañera, un político, un senador me parece, ha ido comprando casi todas las radioemisoras. Entonces, las radioemisoras más locales, digamos, esas comunitarias. El diputado socialista ¿sí? Fidel Espinosa. Claro. Es dueño de la emisora... tiene como 3 o 4 emisoras. Sí, entonces, y una la dirige su hija, mira, que es estudiante de periodismo. Ya. Y es la más, creo que de las que tiene, es la más connotada. Fíjate, pues, entonces es difícil ahí hacer una labor de un periodismo libre e independiente, porque
obviamente no va a poder denunciar algún caso político en que esté su padre, esta chica, o el periodista que está en ese medio con ese senador, porque arriesga a salir. Entonces, pero eso también tiene que ser motivo de denuncia, como hablábamos hace un rato de la revista Spiegel, que reconoce que fue objeto de algo que no es correcto, en fin. Es un tema bien complejo, pero yo creo que hay que tenerlo siempre presente. Dale, Victoria. Claro, a eso apuntaba igual con dejarlo puesto, porque la mayoría igual sabemos que los medios de comunicación en la actualidad son empresas y que tienen dueños, y esos dueños tienen diversos intereses con los que trabajan sus medios también. Pero también tenemos que entender en base a este código de ética cuál es la labor social del periodista y para quién estamos trabajando. Muy bien. Y aquí ejemplifico con el caso de Pablo Honorato, que en verdad esta noticia es del 2016, pero es como para personificar lo que ocurre con... Claro. Cuando no está bien ejerció el periodismo, por decirlo de una forma. Bueno, aquí en este caso... En este caso, Pablo Honorato encubrió la ejecución de una militante comunista que se llamaba Marta Ugarte. Y básicamente lo que hizo fue que su titular lo denominó como Bella Mujer fue asesinada, y que fue un crimen, en la descripción decía que era un crimen pasional que fue ejecutado por un maniático sexual. Y en sí lo que hizo fue ayudar a encubrir todos los asesinatos y los cuerpos de los ejecutados políticos que fueron desaparecidos en dictadura. Pues su trabajo ayudó a perpetuar eso. Y bueno, ahí está la foto donde él vio el cuerpo, fue testigo de todo esto, y su defensa fue la cuña que está puesta ahí, que dice: no fui cómplice de la dictadura como algunos dicen, me tocó ejercer en un periodo complicado y yo no podía hacer más de lo que me pedían. No sé si eso funciona como defensa o es un buen argumento, no sé qué opinan ustedes, pero para mí juega la ética por detrás de cada persona. Y otro apartado del Código de Periodistas es el deber ser de los periodistas. Y aquí yo destaqué el primer artículo, que esto lo puse aquí porque es como lo que todos debiésemos saber y manejar. Después les comparto en el grupo el link para que accedan al código para los que no lo tienen. Y nos dicen que los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los derechos humanos. Que en su quehacer profesional, el periodista se regirá por la veracidad como principio, entendida como la entrega de información responsable de los hechos. El ejercicio del periodismo no propicia ni da cabida a discriminaciones ideológicas, religiosas, de clase, raza, género, discapacidad en todas sus formas, ni de ningún otro tipo, que lleven a la ofensa o menoscabo de persona alguna o atenten contra la veracidad de los acontecimientos. Esto lo destaqué porque lo tenemos que tener como claro todos los comunicadores sociales. Es bien importante porque pareciera que muchos lo han olvidado, sobre todo en esto de las discriminaciones, ¿no es cierto?, prejuicios, en fin, xenofobia. Ahora que vivimos un mundo más interactivo, más integrado, con problemas de género, de discapacidad, de raza, ¿no es cierto?, en los medios es común ver cómo los tratan, el lenguaje que ocupan a veces personas que en realidad no merecen ese tratamiento. Este es un tema bien interesante. Claro. Y otro de los artículos que destaqué fue el segundo, que nos dice que él o la periodista difundirán solo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o a través de distintas fuentes, así como la confiabilidad de las mismas. Y el tercero, que nos dice que él o la periodista no manipulará bajo ninguna circunstancia ni será cómplice de modificar, alterar u omitir dolosamente información. El segundo artículo, lo ejemplifico con lo que pasó la semana pasada, nomás con el accidente en Victoria, donde producto de las condiciones climatológicas hubo un accidente múltiple que involucró a 14 vehículos y que dejó a 2 personas fallecidas. Y por decirlo de una forma, los protagonistas, entre comillas, de este accidente fueron 2 camiones que producto de la colisión se quemaron. Sí. ¿Y qué hizo la tercera? Durante la mañana pasó de ataque a quema para luego terminar en colisión múltiple por la baja visibilidad. Claro. En sí, en una misma mañana nos entregó 3 versiones distintas de la misma noticia. Claro. O sea, no cumplió nada de lo que decía en el artículo 2 de verificar la información, de verificar las fuentes y entregar una información fidedigna a sus lectores y a la gente. Claro.
Ahí pasó igual que la fuente que utilizaron fue una organización súper Eso fue APRA. racista, digamos, APRA, que es una Iba- organización que tiene vinculaciones, por ejemplo, con la defensa de Martín Pradena, por ejemplo. Entonces, Claro, la fuente misma que tienen y que utilizan es súper es dudosa. nefasta, digamos, Sí. ¿no? Ideología. La APRA es la Asociación por la Paz de la Región de la Araucanía y fue la primera que difundió, fue el primer artículo que tiró la tercera, la primera noticia, que difundió que había sido un ataque a camiones en la carretera y que había terminado con esta información. Y la tercera, en vez de verificar la información, la difundió así tal cual lo publicó APRA. Y el... Aquí se puede apreciar, ¿no es cierto?, quizás la premura por querer dar la noticia lo más rápidamente posible, Claro. y buscaron una fuente que según ellos es confiable, y claro, van desde la especulación a los hechos más reconocidos. En esos casos es al revés, o sea, accidente pasa todo, cualquier tipo de, puede reconocerse como un accidente. Después, si los antecedentes dicen que hubo un ataque, ahí se publicará un ataque, ¿verdad? Pero aquí se parte desde lo peor, pues eso no es un buen periodismo. Es sensacionalismo, de hecho. Claro. Bueno, y ahí después se confirmó. El mismo general de Carabineros salió diciendo que había sido un accidente de tránsito producto de las condiciones meteorológicas. Uh-huh. Y un ejemplo del incumplimiento del tercer artículo, que hablaba de la no manipulación o modificación, alteración u omisión de la información, es la cobertura que la mayoría de los medios de comunicación le dieron en un principio al hecho del joven que fue lanzado por un carabinero, empujado por un carabinero desde el puente Pío IX al río Mapocho. Al principio se trató prácticamente de una caída y que prácticamente el joven se había tropezado y se cayó al río como por el viento, prácticamente. Y ejemplifico con Canal 13 porque Canal 13 emitió un video, que era el mismo video que Yo Somos Todos vimos, desde arriba, como de la cámara de seguridad, pero lo que hizo Canal 13 fue editarlo un poco, como que lo acortó, le hizo como un cambio de color y aparte le puso una marca de agua del canal encima. Entonces todas estas cosas dificultaban la visibilidad del real acontecimiento que nos ponía en evidencia que había sido empujado por un carabinero. Entonces yo lo ejemplifiqué con Canal 13, donde no se puede supuestamente manipular ni modificar ningún tipo de información o evidencia que se está demostrando. Igual yo estoy ejemplificando puras no cumplimientos del código de ética. Creo que es más fácil que el cumplimiento. Así es, Victoria. Muy bien, pues no sé si queda algo más porque estamos ya... Sí, el último, pero es como para cerrarlo nomás, que lo Ya. dejé como el sexto, que el periodista deberá establecer siempre al informar una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distinción deliberada de esto, que es básicamente entender que todos somos agentes sociales, que venimos de un contexto social distinto y por ende tenemos distintas ideologías, pero debemos dejar claro cuáles son estas, evidenciando cuáles son los hechos y cuáles son nuestras interpretaciones de ellos. Eso. Muy bien. De ahí les comparto el código de ética para que lo tengan. Perfecto, gracias Victoria. Eso último también es bien importante. Y bueno, en general todos estos artículos del código de ética es bueno tenerlos en cuenta en la medida de nuestras posibilidades, irlos desarrollando, ¿verdad? Y bueno, para ejercer una mejor función pública. Como yo les decía al comienzo, ¿por qué hay tanta rabia? ¿Por qué hay tanto malestar? Ahora que vamos a cumplir justamente un año de lo que llaman el estallido social, que es más bien una movilización social, ¿no es cierto? Uno se puede preguntar qué está pasando en el país, por todas estas cosas que hemos comentado hoy día, de las colusiones, de las estafas, del mal comportamiento profesional, del rol de los medios, como esto último que nos mostraba Victoria, de la manipulación de la información. Todo eso va generando un malestar, una indignación en la sociedad y que finalmente lleva a la violencia. Y ahí ese sí que es un camino muy peligroso, porque si yo me violento contra esto, los otros también se violentan contra mí y se puede terminar muy mal. Entonces es importante desde la base, ¿no es cierto?, tener claridad en lo que estamos haciendo y hacerlo lo mejor posible. Eso, chicos y chicas, por hoy
nos volveremos a encontrar la próxima semana, el jueves a las 11:30. Las personas que no pudieron comentar sus noticias las vamos a seguir viendo, no se olviden, ténganlas ahí a mano, las vamos a ir comentando así como hoy lo hicimos en estos casos. Así que eso, gracias y nos veremos la próxima semana. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, Chao, profe, gracias. Profe, chao, Vicky. profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias, chao. Oh.